Pero de momento volvemos al mercado, volvemos a ese cierre plano del IBEX 35, el resto de bolsas del viejo continente al alza y en Estados Unidos tono mixto. Saludamos a Manuel Pinto, analista de XTB. Manuel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, ¿cómo has visto el rebote de hoy? Rebote que al final ha sido descafeinado para el IBEX 35, se ha ido desinflando a lo largo de la tarde, se queda plano en las bolsas europeas, un poquito más claro el tono alcista, pero estamos viendo dudas por momentos también en Estados Unidos. Después de la sangría de ayer, ¿qué podemos esperar de este mercado? Bueno, desde luego ir día a día, sobre todo mañana tenemos datos muy relevantes a nivel macroeconómicos. Hoy conocimos datos de sentimiento de inversión en Alemania, que en un principio pues, nos llevó a tener pues, algunas alzas en el mercado y sobre todo, como bien decíais, por el rebote del sell-off de las ventas del día de ayer y sin embargo poco a poco pues, hemos ido reduciendo, ¿no? Mañana día muy importante, datos de inflación en Estados Unidos, vamos a conocer cómo ha sido durante el pasado mes de abril los datos de crecimiento de precios y realmente pues, es algo que tendremos que analizar, sobre todo el Banco Central, la Reserva Federal, para la toma de decisiones, ¿no? Como bien indicas, Manuel, mañana el dato relevante va a estar en el IPC de Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es la previsión, el pronóstico que hacéis desde XTB? Bueno, desde luego parece ser en todos los análisis que el dato va a ser inferior a lo que vimos en el mes de marzo. En el mes de marzo conocimos un dato de inflación del 8,5% en el mismo periodo del año anterior, sobre el mismo periodo del año anterior. Y en principio, pues con un primer mes, que fue el mes de marzo, con el estallido del conflicto bélico, ¿no? Con el consiguiente incremento a nivel de precios, de cereal, de alimentos, de energía, de vehículos, etcétera, etcétera, ¿no? En el mes de abril pues hemos mantenido esa tendencia porque desgraciadamente pues no ha parado el conflicto bélico y por tanto pues debería mantenerse más o menos en esos tonos, aunque es previsible que pare un poquito por la caída o por la estabilización también de las materias primas, ¿no? Entonces, bueno, en principio datos como todos sabemos pues por debajo de lo esperado pues nos dejarían un principio de la Reserva Federal, de ver si se toma esas subidas de tipos de manera gradual como venimos viendo o si al revés si subimos más la inflación de lo esperado, pues si toma decisiones más restrictivas, ¿no? Desde luego va a ser un día con volatilidad. En un principio pues no tiene por qué haber mucho movimiento hasta que conozcamos el dato, pero una vez que conozcamos ese resultado, pues para un sentido u en otro habrá movimientos tanto en índices como en materias primas o como en divisas, ¿no? Cada vez se habla más sobre la paridad, sobre el tema del euro-dólar, sobre esa llegada al 1,1 en cuanto al tipo de cambio y las diferencias en políticas monetarias de una y otra entidad, de Reserva Federal y Banco Central Europeo, pues son evidentes, ¿no? A pesar de que hoy el presidente del Bundesbank pues ya hablaba de una posible subida de tipos en Europa para julio, que es lo más conveniente, ¿no? Pero desde luego, pues si va como los análisis o como lo previamente establecido y el dato es inferior a lo esperado, pues nos podría dejar una posible subida, un posible empuje alcista en los mercados en el día de mañana. Manuel, dentro de la sesión de hoy, por ver también algún valor, fuertemente castigada, en este caso Meliá Hoteles, dejándose casi un 10%, le siguen muy de cerca IAG, Amadeus, otras compañías vinculadas al sector. Justificado este desplome de Meliá, ¿qué nos indica sobre el sector? O, bueno, pues también tiene que ver con esa volatilidad que estamos viendo estos días. Bueno, con la volatilidad que estamos viendo estos días, pero es verdad que es un caso específico. Conocimos los datos de IAG el pasado viernes, datos que desde luego pues no reflejaron en el mercado o no se llevó bien en el mercado y desde luego que hoy en los datos de Meliá pues ha pasado lo mismo, ¿no? Caídas de un 7%, también Norwegian ha presentado resultados dentro del sector a nivel internacional y tampoco han sido muy halagüeños y por tanto pues ha perjudicado también o ha contagiado también al resto de compañías dentro del sector, ¿no? Del turismo y por tanto pues bueno, ha sido una vez más las compañías que han llevado a liderar las caídas en el selectivo español, ¿no? En cualquier caso, pues como decíamos, datos de IAG del pasado viernes, es verdad que sobre todo pues esa perspectiva que previamente se establecía en un 85% de recuperación de nivel de pasajeros previo a la época del COVID, es decir, en 2019, y que pensábamos que ya en el 2Q, 3Q, pues íbamos a tener un volumen del 85%, pues la compañía notificó que esa expectativa iba a ser inferior, iba a estar rondando el 80% y el mercado pues tuvo ese castigo de casi el 10% de caída el pasado viernes y de ese 2 y pico por ciento creo que fue ayer, hoy también.
habría que valorar, ¿no? Específicamente si es demasiado castigo o no es demasiado castigo para la aerolínea, viendo que ya empieza a retomar de nuevo pues tema de viajes, tema de Semana Santa este año pues ha sido en el mes de abril, lo cual es dentro del 2Q, así que por tanto pues nos podría dejar esas caídas un buen punto de entrada dentro de la aerolínea. Por otro lado, Manuel, hoy la protagonista indiscutible en Estados Unidos por el lado de las pérdidas es Peloton. Es una compañía de la que no hablamos tan a menudo. Vivió su momento de auge durante la pandemia, ya que la gente no podía salir al aire libre, hacer ejercicio o acudir a los gimnasios. En ese momento se experimentó un fuerte repunte de la demanda de bicicletas estáticas. ¿Cuál es la perspectiva que estás viendo para este tipo de compañías, no solo para Peloton en concreto, sino para todas estas compañías que vivieron ese momento de auge en la pandemia y que ahora están pues pasando estragos para poder mantener al menos la tendencia o un nivel saludable en sus balances? Bueno, desde luego, no solo en Peloton, nuestras compañías que tuvieron ese auge, ¿no?, a raíz del COVID, sino el sector tecnológico, ¿no? El sector tecnológico tiene una discrepancia con el sector más que el sector tecnológico, el growth con el value, que no se veía tan alta desde la burbuja.com, ¿no?, desde el estallido de los años 2000, de esa burbuja.com, y desde ahí, pues en estos momentos está siendo la mayor diferencia, ¿no?, en las caídas que estamos viendo, con caídas exponenciales dentro del Nasdaq, ¿no? Dentro de las compañías tecnológicas, pues como bien preguntabais, por ejemplo, Peloton, pues hoy ya ha notificado que va a subir el precio de algunos de sus de bicicletas estáticas o otros materiales, y la compañía pues no ha presentado los mejores resultados que posibles, ¿no?, y que se estimaban. Desde luego es una vuelta a lo mejor poco a poco a la normalidad dentro de lo que ha habido de recorrido en estos 2 años, ¿no? Conocimos los datos de Netflix, que hemos conocido ahora también de Peloton, compañías Zoom ya poco a poco en el 2021 pues fue presentando resultados algo ligeramente inferior a lo estimado, así que por tanto pues como bien decíais, ¿no?, poco a poco pues las empresas más dedicadas al value, lo vimos con el menos mes de noviembre, ¿no?, del 2020 cuando salió la vacuna, como esas empresas más dedicadas al value pues fueron teniendo pues un mayor recorrido al alza y las dedicadas más al growth pues algo más bajistas, ¿no?, y lo que estamos viendo en la presentación de resultados de estos días, ¿no? Así que bueno, por tanto Peloton además pues es una compañía que ya se hablaba sobre el tema del metaverso, ¿no? Yo he estado leyendo mucho sobre el tema del metaverso y cómo quiere invertir dentro de él y ser la compañía pues más puntera dentro a nivel de fitness, ¿no?, dentro de este ámbito. Así que bueno, pues por tanto tendremos que seguir con el ojo puesto dentro de las compañías tecnológicas, y para mí fuera de ello pues sobre todo el tema de la renta fija, el bonos del Tesoro americanos, pues es ahora mismo la principal, yo creo, oportunidad que podemos ver en el mercado, ¿no? Hoy estábamos viendo rentabilidades a la baja en los bonos del Tesoro más a largo plazo, y como comentábamos en anteriores veces y comentaba Pablo también hoy, realmente pues tener unas rentabilidades cercanas al 3% en bonos gubernamentales, que son activos refugio, yo creo, junto al dólar en estos momentos, pues es una buena estrategia. Manuel Pinto, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a vosotros. Y nos vamos directamente a la rueda de prensa de la casa.